La próxima semana se cumplen 10 años del atentado del 11M en Madrid. Un hecho que no fue solo una tragedia para España, sino también un cambio en la historia de este país. Jaime Ignacio del Burgo, buen observador y también protagonista de la evolución del devenir español, publica este libro, 11M, el atentado que cambió la historia de España, donde analiza sin acritud, pero con claridad y una buena dosis de pasión navarra, lo ocurrido en España desde el 11 de marzo de 2004 hasta que el PSOE perdió las elecciones de noviembre de 2011. ¿Qué tal, don Jaime? Buenos días. Pues muy bien. Buenos días. Jaime, ¿es usted el único político del PP que cuestiona la verdad oficial del 11M? Resumiéndola, que podemos decir que fue un atentado islamista con yihadistas y chorizos comunes como protagonistas, ¿o hay otros compañeros suyos de filas que lo piensan y no se atreven a decirlo? No, yo además no cuestiono nada. Quede bien claro. Yo lo que siempre he dicho, además, eso quedó claro en las conclusiones de la Comisión de Investigación, en las que se fijaron las posiciones del Partido Popular al respecto del 11M, y eso no ha cambiado en absoluto. Y ahí lo único que hacíamos era, sin poner en cuestión la verdad, ya la llamada verdad oficial, lo que decíamos era que era imprescindible hacer y abrir vías de investigación mucho más rigurosas que las que se habían llevado a cabo, y que por lo tanto pues que había muchísimas incógnitas y muchísimas preguntas sin respuesta. Por lo tanto, en el Partido Popular yo creo que esa misma posición existe. Otra cosa es que han pasado 10 años y este asunto del 11M, pues desgraciadamente ya le interesa a muy pocos. Y cuando se cumpla el 20 aniversario, pues le interesará a muchos menos. Eso es lo que a mí sí que me duele, en el sentido siguiente. Yo creo que hay una serie de cuestiones en el 11M que no tienen nada que ver con la acción de la justicia, sino con la actuación de los cuerpos policiales, que no se han investigado suficientemente, que son fundamentales probablemente para entender otras cosas de la versión, o para ratificarla, o para revisar esa versión oficial, y que no se han hecho, y que eso requiere pues tener una voluntad de hacer una auditoría, que es lo que yo suelo reclamar, una auditoría de la investigación. Y voy a explicar por qué, porque a mí me parece que es una frase muy simple, lo resume todo. Según la versión oficial, según la versión judicial, es decir, que esa es la verdad, hoy por hoy no hay otra más que esa, el atentado lo que meten pues 7 individuos, más Jamal Zugan, que está en la cárcel por ser autor material. Los otros 7 murieron en Leganés el día 3 de abril del año. Y uno se escapó, ¿no? Barraj, ¿no? Uno se escapó, pero ese no está entre los que se cita como autores materiales. La sentencia dice que los que pusieron las bombas fueron los 7 fallecidos más Zugan. Resulta que este atentado tiene la siguiente característica, que todos los que participaron en el atentado, según la versión oficial, o eran confidentes de la policía, de la Guardia Civil o del CNI, o estaban estrechamente vigilados por la policía, por la Guardia Civil o el CNI, y además bajo la dirección judicial de quien en aquella época se ocupaba de la lucha contra el terrorismo islamista, que era Baltasar Garzón. Y dices, bueno, ¿cómo siendo esto así? Y esto es una evidencia, o sea, esto ya no son suposiciones, sino es una realidad, está comprobado, demostrado que esto que acabo de decir es cierto. ¿Cómo es que se pudo producir el atentado? Y yo pienso lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una comisión de investigación sobre el 11S. Había 4 republicanos, 4 demócratas y un gobernador de no sé qué estado, era el que presidía la comisión. Las conclusiones de la comisión, y además lo que quisieron es saber cómo es que se había podido producir el atentado, qué fallos había habido en la seguridad, pues para que al final ocurriera lo que ocurrió. Y la conclusión es que el FBI y la CIA no había comunicación entre ellos. Había comunicación entre ellos y que por lo tanto no estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo digo, ¿qué hubiera pasado en Estados Unidos si se hubiera sabido que de los pilotos y las tripulaciones de los aviones, secuestradores de los aviones, hubieran sido confidentes del FBI o confidentes de la CIA o hubieran estado vigilados por ellos? Pues se hubiera producido un cataclismo universal. Aquí hay muchas cosas que sin duda que llaman a la reflexión. Efectivamente, por ejemplo, un caso, un confidente, Rafa Sourier, avisó repetidas veces que
Que los Trashorra, los asturianos estaban vendiendo explosivos. Pero incluso hay todavía más cosas que cuesta entender. ¿Cómo se explica que la Guardia Civil, días antes del atentado, detenga el vehículo del chino, que estaba cargado de explosivos, y lo deje ir con una multa? No exactamente, no estaba cargado, no. Él iba adelante y había otro vehículo que iba detrás, que era el que llevaba los explosivos. No, pero lo más curioso de este caso y de este episodio es que lo detuvieron también a la ida. Cuando iba a Asturias, lo pararon. Y cuando volvió, lo volvieron a parar. Pero cuando volvió, que venía, lo pararon a unos 15 o 20 kilómetros de Burgos, había caído una nevada monumental. Era una de las mayores nevadas entre el 28 y el 29 que colapsó la península, y el norte. Y curiosamente le paran en un control de velocidad, con un radar de estos que controla la velocidad. Y yo digo, pero bueno, en plena nevada, con el hielo, con montones de gente atrapados, había alguien que se dedicaba a controlar la velocidad en una carretera helada y llena de nieve. Parece un poco ridículo eso, pero bueno, eso ocurrió, eso es lo que está escrito, por lo tanto, bueno. Y luego cuando quisieron comunicarse con la central, pues no había, se había caído el sistema y por lo tanto tampoco pudieron averiguar que era un coche robado. Pero bueno, esto es lo anecdótico. Yo lo que creo es que en la cuestión del 11M lo que hay es una sentencia, que es lo que yo analizo en el libro, porque el libro anterior mío se cerró pues cuando el juez del Olmo había empezado a sacar el sumario del secreto y la comisión de investigación se había cerrado, y por lo tanto con lo que sabíamos en ese momento yo escribí aquel libro 11M, demasiadas preguntas sin respuesta. Entonces ahora lo que he hecho es, he revisado la sentencia y he dicho, bueno, en relación con las preguntas que teníamos y las respuestas que no hubo, vamos a ver si aquí ha habido respuesta. Bueno, pues la respuesta, valga la redundancia, es que no, y que sigue habiendo muchas incógnitas que desde luego la sentencia no revela. Usted dice efectivamente que concluye que el 11M se fraguó y ejecutó en las narices de ciertos miembros de las fuerzas y seguridad del Estado. Sí, claro, por lo que he dicho, que no se investigaron. ¿Y por qué por ejemplo, ni el juez del Olmo ni Gómez Bermúdez llegan a dar con el autor intelectual del 11M? Bueno, sobre el autor intelectual pasaron, en la comisión ya se nos dijo que había como 6. O sea, pero no 6 juntos, sino cada uno. Por distintos momentos. Sí, del Olmo, por ejemplo, decía que era el egipcio. Sí, el egipcio, no sé qué. Y al final. El tunecino. Y el tunecino, otros, bueno, Abu Dada o no sé qué. Bueno. Ahora ha salido un libro que dice que fue a Cici. A Cici, bueno, pues ese es otro. Sí, eso ya se habló también en su día. Es decir, aquí nos dieron un montón de autores intelectuales que luego resultó que concretaron en el egipcio, que fue absuelto por el Tribunal Supremo. Es decir, no tenemos autor intelectual, o sea que no sabemos quién realmente planificó esto. Lo que sí sabemos son las consecuencias de lo que vino después. Primero, durante el 11 al 14 se construyó una gran mentira, y es que el gobierno estaba mintiendo, cuando el gobierno estaba dando prácticamente en tiempo real todo el resultado de las investigaciones. Y aquí hay que decir, por ejemplo, que el CNI hasta el día 15 no cambió su versión sobre la teoría de ETA. Mantuvo que ETA era presumiblemente la responsable del atentado. Los cuerpos policiales, una vez analizadas las detenciones que se producen, de ahí tampoco se deduce nada, de la autoría, no se deduce nada. Y sin embargo, Acebes fue informando casi minuto a minuto, de todo lo relevante que aparecía en la investigación. Y encima fue acusado el gobierno de mentir de haber manipulado y haber hecho creer a la ciudadanía que era ETA, cuando realmente el gobierno sabía que no lo era, cosa que es falso, porque nadie sabía. El día 14 nadie sabía quién había hecho el atentado. Pero si nadie sabía quién había hecho el atentado, el día 14, el mismo 11 al mediodía, exactamente a la 1 de la tarde, José María Aznar estaba llamando a los principales medios y cabeceras de este país para decirle efectivamente que tenía pruebas de que era ETA. Porque se lo había dicho. ¿Por qué ponía tanta vehemencia Aznar en que porque lo hizo al mediodía y lo hizo a la noche? Pues por una razón, porque durante todo ese tiempo los responsables de la lucha contra el terrorismo, no solamente el CNI, sino también la cúpula policial, le informaba
que era ETA, presumiblemente la autora del atentado. Luego, pues lo que se empieza a torcer es sobre todo cuando aparece la mochila, la 13ª mochila. Si no me equivoco, Sánchez Manzano, jefe de los TEDx, dice en su último libro que ya poco antes del mediodía ya habían descartado la pista etarra. Pues eso tampoco no lo puedo decir con verdad, porque precisamente al mediodía hay una conversación de uno de los que estaba en la estación de Atocha, que comunica que era un jefe de, no me acuerdo qué servicio policial importante, y que le comunica al subdirector general operativo de la Guardia, en presencia de toda la cúpula policial, presidida por entonces por el secretario de Estado de Seguridad, en la que le dice: es ETA porque el explosivo es titadín con cordón detonante, y eso lo oyen los que allí estaban presentes, y eso sucede en torno a las 12:30. Y el propio Garzón dice que cuando llegó al lugar de los hechos, también sobre el mediodía, hubo uno de los TEDx que luego se le olvidó saber, no nos dijo quién era, porque en la comisión de investigación nos contó esto, pero no nos dijo quién era, que le había informado que era ETA. Por lo tanto, en ese momento había una convicción, incluso lo tenía hasta el propio Ibarretxe, y todo el mundo tenía esa convicción, y el propio Zapatero. Ahí hay una jugada maestra, que es la siguiente. El CNI le manda un informe, una nota informativa, a las 3 de la tarde, se lo manda a Zapatero. Hace una nota informativa sobre la autoría del atentado a las 3 de la tarde del día 11. Y en ese, bueno, pues da las razones por las que el CNI considera que la hipótesis más verosímil es que sea ETA. Y al final termina diciendo: y además en este atentado falta la huella del terrorista suicida. Bueno, pues está aquí que a media tarde Zapatero, qué casualidad que recibe esa información, empieza a llamar a los medios de comunicación para decir que había aparecido en el IFEMA un terrorista suicida, que el gobierno lo estaba ocultando. Y a las 8 de la tarde, Iñaki Gabilondo abre su programa diciendo: ha aparecido, según fuentes, hasta 3 fuentes consultadas por la SER, que le dicen que ha aparecido un terrorista suicida porque un cadáver desnudo depilado, con 3 capas de ropa interior, como se suicidan los terroristas árabes, y ha aparecido en el IFEMA. Claro, eso es una jugada maestra, porque en el momento que te dicen terrorista suicida, dices luego atentado no de ETA, es atentado de los islamistas. Los de ETA no se suicidaban. O sea que Zapatero recibía a tiempo real la información desde el mismo CNI. Sí, lo que pasa es que el CNI no cambia. El CNI, ese escrito, esa información, no la cambia hasta el día 15. El día 15 ya nos ilustra y dice: sí, evidentemente lo de la furgoneta Kangoo era toda una reivindicación, porque estaba la cinta corónica. Por cierto, que es una cuestión anecdótica también. Había una cinta corónica en la Kangoo, que eso demostraba que era la identificación con los terroristas islamistas, ¿no? Que era como una huella que habían dejado allí los islamistas. Y yo me tomé la molestia, porque reproduce una sura del Corán. Es una recitación de una sura del Corán. La sura es como un capítulo extenso, ¿no? Y entonces, pues yo me compré un ejemplar del Corán. Lo cuenta en el libro. Fui a esto, miré a ver qué pasa, y entonces resulta que esa sura está llena de alabanzas a los cristianos y a los judíos, porque son monoteístas, porque creen en Dios y en el mismo Dios. Y sin embargo sí advierten a los infieles, pero los infieles son los idólatras, los que no creen en el único Dios. Bueno, claro, entonces, y eso lo dice el CNI. ¿Usted cree que la pista de la furgoneta Kangoo y la mochila que apareció misteriosamente en una comisaría de Vallecas, luego de dar toda una vuelta por IFEMA y estar horas ahí resguardada y demás, eran pistas falsas? No lo sé, pero esa mochila es la que determina todo lo demás. Determina el explosivo. Que Usted en el libro deja muchas dudas sobre esas pistas. Sí, claro, porque es que hay una cuestión que es muy clara. Resulta que si en el momento en el que se produce el atentado, pues descubren en Atocha, descubren que había una mochila que podía ser una bomba, entonces se desaloja la estación, y los TEDx
intentan desactivarla, pero bueno, pues al final explosionan porque no la pueden conseguir intacta todo lo que hay dentro. Por lo tanto, ¡bum!, la vuelan y ya está, controladamente. Pero es que luego aparece otra mochila que hacen lo mismo y también vuela. En otros lugares de tal, pues aparece una tercera que vuela también, que explosionan. Y a partir del momento que aparece la primera, todos los TEDx en los trenes se ponen a buscar como locos mochilas y bolsas donde pudiera haber otras bombas que no hubieran explotado. Y casualmente la mochila 13ª estaba, por lo visto, apoyada en una pared de la estación del Pozo del Tío Raimundo. Y resulta que al lado, muy cerca, estaba otra mochila que encuentran, que esa la explosionan allí mismo porque no consiguen desactivarla. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que esa mochila, que es la clave para resolver todo nadie se diera cuenta de que existiera, y al final la meten en una bolsa, la mandan primero a una comisaría, de allí no aceptan la bolsa y va a otra comisaría, de la comisaría va al IFEMA, en el IFEMA la sitúan donde los familiares podían ir a recoger sus pertenencias, luego la devuelven, al final hacen un inventario y aparece la mochila y se dan cuenta de que hay un explosivo dentro y que por tanto, bueno, pues ahí aparecen los TEDx otra vez y resulta que la mochila estaba mal tenía los cables sueltos. Tenía los cables, no podía haber explotado nunca. Bueno, pues esa es la clave, ahí está la base de todo. Bueno, pues bien, pues hay dudas. ¿Y cómo se sabe que esa es que esa mochila, que lo que contiene es lo mismo que explotó en los trenes, si no se sabe lo que explotó en los trenes? No, es que se sabe lo que explotó en los trenes porque la mochila contenía goma de seco. Es decir, el razonamiento es a la inversa. Lo que dice el tribunal es que en los trenes explotó goma de seco porque eso estaba en la mochila que aparece en los trenes. Porque estaba en la mochila, porque estaba en Leganés y porque estaba en la Cangú. Menos en los trenes, porque no se sabe. En los trenes no se sabe porque los se focos desguazaron a los 48. Sí, a las 48 y los focos horas. de explosión que luego se analizan en la macropericia que hace el tribunal para ver si efectivamente, para comprobar qué es lo que había, resulta que de ahí no se desprende nada. Y además una serie de episodios que son rocambolescos o propios de una estracanada. Entonces, claro, dices, bueno, pues todas estas cosas hacen que pues haya sus dudas. Yo por eso digo, oiga, hagamos una auditoría. ¿Y usted que estuvo en la comisión de investigación, que tenía un acceso privilegiado a toda la información que había en eso? Pues por ejemplo, cuando pregunta por qué se desguazan los trenes tan rápido, cosa que no se hizo en ningún otro atentado. No, eso no lo sabíamos, nunca lo supimos mucho más tarde. Eso se supo cuando se abrió el sumario casi cerca de la celebración del juicio. Por eso, esto en el juicio ocurrió que un abogado le preguntó al señor juez, porque había pedido precisamente una inspección ocular de los trenes, creyendo que existían. Y entonces, cuando llega el momento de que pasar de la prueba testifical a otro tipo de pruebas, pues entonces el abogado le recuerda al señor Bermúdez y le dice, oiga, que yo he pedido esta y usted ha aceptado que hagamos una inspección ocular de los trenes. Y entonces es cuando se pone de manifiesto que no existen los trenes, que ya se habían desguazado 48 horas después del atentado. Entonces, claro, pues ahí ¿Por qué tanta prisa? Yo no lo sé. Alguien tomó la decisión de hacerlo y... Otra pregunta, ¿por qué no hay imágenes? En todos los atentados suele haber imágenes de cámaras de seguridad. ¿Por qué no funcionaron? ¿Qué cámaras no funcionaron? Por ejemplo, las de Atocha, por lo visto, no funcionaban. No sé, no estaban bien. No sé, aquel día pues hubo mala suerte. ¿Los terroristas en qué estación se suben? ¿En Alcalá? Tampoco se sabe. Se supone que algunos se suben en Alcalá, otros se pudieron subir en estaciones intermedias. Lo que sí es una ¿No había cámaras en las estaciones? Lo que sí, por lo visto no quedó grabado nada. ¿Pero no lo preguntaron en la comisión? Sí, claro, sí, pero no se nos aportó nada, que no estaban, que no funcionaron. Mi memoria me dice que nos contaron que no habían funcionado. Por lo que suene, yo que sé. Bueno, total, que, por ejemplo, hay un dato que es revelador de lo que antes acabo de decir. Hay un informe del CNI, que eso sí lo tuvimos en la comisión, que por cierto nos dieron los informes del CNI diciendo que solamente los podíamos verificar, verlos, no podíamos transcribir, copiar, no podíamos fotocopiarlos. Pero en fin, pues como algunos utilizamos la inteligencia, pues al final resultó que pudimos sacar copia de todos
los informes del CNI, los que nos dejaron ver, los que desclasificó el gobierno. Pues uno de los desclasificados es de noviembre del 2003, es decir, unos meses antes del atentado, y dice que Alequema Lamari es uno de los que se suicida en el día 3 de abril y al que la sentencia dice que fue uno de los que colocó las bombas. ¿Era como una especie de mano derecha del tunecino? ¿O estaba muy cercano? Estaba cercano, pero eran diferentes. Era como el imán o no sé qué del grupo. Pero bueno. En todo caso estaba fichado por el CNI, perfecto. No, es que advertía que estaba preparando presumiblemente un gran atentado. Esas notas informativas se mandan al gobierno, por supuesto, al presidente, a los tal, y además se mandaban a los máximos responsables policiales y de la Guardia Civil, etcétera. O sea que para que lo tuvieran en cuenta. Y ahí les alerta y les dice: Alequema Lamari está preparando un gran atentado, presumiblemente con un coche bomba. No sabemos contra qué objetivo, pero tal vez sea contra un edificio. Es decir, mediante un atentado, sería un atentado suicida. Y yo lo que me pregunto es, y además vive en Tudela, porque está refugiado en Tudela. Y yo digo, pues si sabían que estaba en Tudela, sí, sabían que estaba intentando un gran atentado, y este señor se permitió el lujo de volverse de Tudela, irse a Madrid, organizar todo el tinglado del 11M, poner las bombas y sin marcharse tranquilamente. ¿Es posible esto? ¿Es posible? Y que nadie haya dado una explicación de qué pasó con esa investigación, por qué falló esa investigación. Porque lo lógico es que si se sabe todo eso, se siguiera pegados al Alequema Lamari hasta minuto a minuto. Pues se ve que las relaciones entre el CNI o las comunicaciones entre el CNI y el gobierno no eran muy fluidas, ¿no? No, sí, porque esto lo manda al gobierno, sí. O sea, cuando dice que no es que le mande al gobierno, está mandando alerta a las fuerzas de seguridad. Ministerio del Interior, ¿no? Que es el Ministerio del Interior. Bueno, pues entonces yo pregunto, ¿cómo es que algo tuvo que ocurrir ahí para que el CNI dejara de investigarle a este señor? O dejara de seguirle, o dejara de tal. Porque si él sabía lo que estaba haciendo, seguro que no lo abandonó. ¿Sabes? Siempre llamó la atención, Jaime, que en el gabinete de crisis que se hace ese mismo 11M no estuviera Jorge Descallar. Bueno, porque no lo sé, eso ya no lo sé, no lo puedo decir. Dicen que Aznar no se fiaba de él. Bueno, pero pues eso es lo que dice. No sé si usted tiene más información sobre eso. A ellos. Hay un episodio que cuenta en el libro, que es el episodio Sánchez Manzano, donde cuenta que el jefe de los TEDx, y en uno de los interrogatorios que le hace el juez del Olmo, pues descubren que Carmen Toro, que era la pareja de Trasorras, el asturiano que vende los explosivos, tenía un teléfono donde decía en la agenda Manzano. Del Olmo coge el teléfono, llama ese número delante de él y le atiende un inspector de la UCIE. Bueno, teniendo en cuenta que Trasorras también era confidente, o tenía lazos con... tenía conocidos, era confidente, y daba información a la policía. Bueno, pues parece muy normal, ¿no? ¿O no? No, eso ya se explica después. Parece ser que el número correspondía a uno de los comisarios de la UCIE que se desplazaron a Asturias y que forman parte del primer interrogatorio que hacen a Suárez Trasorras, y donde Suárez Trasorras y está la mujer de Toro, y que según dice este inspector de policía que llega... ¿Parrilla? Sí, exactamente. Lo que dice es, y declaró en el juicio, que él le había facilitado su teléfono personal porque si tenía alguna información que darle, pues que se podía poner en contacto con él, y que Manzano era su alias que solía utilizar cuando trataba con personas de confidencia, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto, pero de todas formas en ese informe hay una cuestión muy curiosa ahí. Trasorras dice que hace alusión a ETA y que el chino conocía a 2 etarras detenidos que luego dijo pues que no mantuvo eso porque a lo mejor estaba equivocado, ¿verdad? Bueno, pero Parrilla hace un informe donde refiere ese episodio, y sin embargo ese informe, en lugar de mandárselo al juez del Olmo, mandan otro que ya no tiene la firma de Parrilla, en el que precisamente se ha quitado la referencia a ETA.
lo cual era como una especie de obsesión enfermiza que tenían los responsables entonces del Ministerio del Interior, de que todo lo que oliera a ETA había que eliminarlo, con cosa tan absurda como decir pues lo que ha contado Suárez Tresorras, si lo ha dicho, luego será verdad o será mentira, pero lo ha dicho, pues hay que reflejarlo en el informe y mandárselo al del Olmo, que es el que tiene que determinar si sigue adelante en una investigación en un sentido o en otro. En el libro Sánchez Manzano ocupa un papel destacado. ¿Por qué usted no se fía de Sánchez Manzano? No, un papel destacado no. Lo que pasa es que él dijo que yo le rebato una cosa que es que sí, por una razón, porque es que yo le hice una pregunta que fue la determinante. ¿Tuvieron una especie de rifirrafe en la comisión de investigación? En absoluto, nunca, no. Rifirrafe, nada, al revés. Yo empiezo la comisión de investigación cuando él comparece agradeciéndole pues los servicios prestados, agradeciéndole el desvelo con que habían ejercido, felicitándoles por la labor que habían realizado durante el 11M, la gente de Tostedas bajo sus órdenes. Es decir, así empieza el interrogatorio. Y lo que pasa es que hay un momento en que yo le pregunto precisamente sobre esto de Manzano, porque aparecía en los medios de comunicación sin ninguna otra intención. Y él lo tenía muy metido, como que hubiera sido algo que le agredía en su honor personal, como si pudiera interpretarse, yo que sé, alguna relación extraña entre él y Carmen Toro. Y entonces, pues bueno, él explica eso y tal. Y luego, en su libro que ha publicado, dice que yo le hice esa pregunta pues para desestabilizarle anímicamente y tal, cosa que no es verdad. Y que yo estaba enfadado porque no me había contestado lo que a mí me hubiera gustado oír. Pues no es verdad. Precisamente yo le hago la pregunta que luego es la que le ha traído muy malas consecuencias a él, porque él nos dice, yo le digo, oiga, y a las 2 del mediodía ustedes ya dictaminan que es dinamita, pero no dicen qué tipo de dinamita es. Y él contesta, pues efectivamente sí es dinamita porque encontramos nitroglicerina, y la nitroglicerina es el componente de todas las dinamitas. Pero casualmente no está en el agomado seco, que ese es el gran problema que luego tuvo después, porque claro, si encontramos nitroglicerina, y la nitroglicerina es la madre de todas las dinamitas, resulta que la goma de seco no lleva. Entonces, ¿cómo podemos sostener que fue goma desecha? Bueno, entonces a partir de ahí una serie de cuestiones que son exactos. No, el contaminado, bueno, había muchas cosas ahí, en el libro se explican, pero sin acritud ninguna, el señor Manzano, que bastantes problemas tiene. Tenemos que ir acabando. En la segunda parte del libro usted realiza una disección de las políticas emprendidas por el presidente Zapatero, que a su juicio fueron desencadenantes de la actual crisis que padece España, ¿no? Esta especie de abrir la caja de Pandora de los nacionalismos extremos y más cosas. No quiero despedirle sin que antes nos haga un balance de lo de Navarra, ¿no? ¿Cómo lo ve? Esa caja de Pandora que habría abierto Zapatero, pues ya se están viendo todavía las consecuencias, y en Navarra, donde es usted, pues cuéntenos qué está pasando ahí. Bueno, lo que está pasando ahora, bueno, dicho lo que efectivamente la caja de Pandora se abre desde el momento en que Zapatero pone en cuestión primero la Constitución española, segundo la idea de la nación, concepto discutible y discutible, tercero se compromete a apoyar el estatuto que saliera del Parlamento catalán, luego intenta echar un poquito marcha atrás, no lo consigue, en fin, y ahí se pone en marcha el gran problema que se deriva en el actual proceso independentista catalán, que por cierto en otro libro que yo publiqué hace 10 años, que es en el año 2003, que se titulaba Jaque a la Constitución, decía: si Dios no lo remedia, Cataluña lleva camino de convertirse en el gran problema para España. Desgraciadamente fui profético, pero bueno, seguimos. Luego la negociación con ETA, que es un episodio verdaderamente bochornoso. La relativización de la Constitución, como he dicho antes, pues para allanar el camino hacia reformas constitucionales que van mucho más allá de las 4 primeras que anunció, que tenían prácticamente una trascendencia menor, y sobre todo la memoria histórica, en la que pone en cuestión el gran fundamento de la Constitución, de la transición, que es el mirar hacia adelante y dejar la vista de echar atrás, para que luego podamos entonces verificar si quién fue el bueno, quién fue el malo, quién fue, que al final
pues los perdedores son los buenos, los vencedores son los malos, malísimos, y entonces ahí se reabren otra vez las heridas que se creían haberse cerrado precisamente con el espíritu de concordia que hizo la Constitución. Bueno, pues dicho eso, y ya entrando en el tema de Navarra, en el tema de Navarra hay una cuestión que es fundamental. Cualquier actuación para modificar la actual situación pasa por el apoyo de Bildu. Y esto lo sabían los socialistas cuando se lanzaron a la aventura de poner una moción de censura, de una comisión de investigación con una finalidad ya, con sus conclusiones predeterminadas, que se vinieron abajo en cuanto se vio que ahí no había ni corrupción ni nada que se le pareciera. Por lo tanto, pues se les vino abajo, pero la idea ya de mantener la moción de censura estaba ya clara, y lo que hicieron dicen, no vamos a hablar con Bildu, pero claro, necesitas sus votos. Con 9 escaños sobre 50, está claro que te tienen que prestar todos los demás, y los hasta 26, y para eso pues se unían con los nacionalistas, entre comillas, moderados, alguno que no es tan moderado, como es Aralar, que es una escisión de Batasuna, y luego están los Bildus, que son los proetarras puros y duros, transformados o reconvertidos en demócratas de ocasión. Bien, pues estos, con esos ingredientes tenía que hacer la moción de censura. Pero claro, ¿por qué? Porque había que producir el cambio en la sociedad de Navarra, el cambio. Pero claro, el cambio que preconizan los socialistas no es el cambio que preconizan los demás que le van a apoyar o le querían apoyar en la moción de censura. El cambio socialista es simplemente un cambio de gobierno, de programas, de actitudes, de lo que sea, de futuro, de objetivos, etcétera. Pero no cuestiona en absoluto lo que es el modelo institucional de Navarra actual. En cambio, los que dicen que el cambio es ¿para qué? Para cambiar de régimen. ¿En qué sentido? Acabar con el mejoramiento del fuero y, por tanto, la idea de Navarra como una comunidad propia, históricamente distinta del resto del país, del País Vasco, y 2, para producir las condiciones necesarias para la integración de Navarra en lo que llaman Euskal Herria Euskadi. Claro, que el Partido Socialista sea la cabeza de lanza de algo que, además, una vez conseguido, que es quitarle a Barcina, pues ellos iban a ser puras marionetas, porque no iban a poder controlar el cambio que ellos pretenden, que no tiene nada que ver con el otro, pues no se puede controlar con una minoría tan exigua, y el peaje que tenían que pagar afectaba a los fundamentos mismos de su propio programa. Por lo tanto, eso es lo que no puede ser. Y yo lo que celebro que se haya producido, que el Partido Socialista, la cúpula nacional, pues haya prohibido que vayan por este camino, pero a mí me gustaría que esa decisión no fuera por un cálculo electoral. Es decir, como estamos en vísperas de elecciones europeas, esto puede perjudicar las expectativas del PSOE y, por lo tanto, que se olviden de la moción de censura. A mí lo que me gustaría es que eso fuera por convicción, porque Bildu, para el Partido Socialista, es una raya infranqueable, y no se puede pensar en que, como resulta que son de izquierdas y además ya no matan, entonces podemos ponernos de acuerdo con ellos, que es lo que piensan, desde luego, algunos de los socialistas vascos más caracterizados, como Eguiguren, que lo piensan y lo dicen, y lo que pensaba el propio Jiménez en Navarra, que es: estos ya no matan, estos ya son demócratas, luego nosotros, aunque no les pidamos, porque estéticamente ya no lo podemos todavía hacer, no les pidamos el voto expreso y negociemos con ellos, pero sí podemos contar con su voto, porque al fin y al cabo son un partido democrático más, y por qué no, si coinciden con nosotros, pues allá, bienvenido sea. Y esto es lo que afortunadamente creo que se ha abortado en Navarra. Y ahora lo que sí, eso también me parece que es imprescindible, es que tanto el PSOE como UPN tienen que hacer una gran reflexión y decir, bueno, evidentemente es necesario una profunda regeneración de los respectivos partidos, y que esa regeneración se note en una renovación también profunda de los que se vayan a presentar en las próximas elecciones del año próximo, precisamente para demostrar que si ha habido en este pasado pues actuaciones que no han sido bien recibidas por la ciudadanía, pues al final se consiga pues volver a recuperar, tanto para el electorado socialista como para el electorado del centro derecha, una alternativa ilusionante, porque yo siempre he dicho que el decir no
no es lo que conviene. Es decir, no a Euskadi, no a la integración, no a no sé qué, no. En la transición ganamos la batalla precisamente porque al decir no a Euskadi dijimos este es nuestro proyecto, y nuestro proyecto ilusionó a la mayoría de los navarros, que está plasmado en el mejoramiento del fuero, que es un pacto con el Estado para reformar, para fortalecer la autonomía de Navarra y para democratizar sus instituciones. Bueno, pues ahora estamos también no en el no, por el no. Tenemos que ofrecer otra alternativa ilusionante a los navarros, primero para demostrarles que esto no es un régimen coyuntural, sino que el que Navarra sea dueña de su destino, sus instituciones sean elegidas por sufragio universal y que tengamos una comunidad con el máximo rango de autonomía que nos envidian en muchas comunidades españolas y del mundo y de Europa, pues entonces eso es lo que vale la pena conservar. Y luego, naturalmente, con otras actitudes, otros modos que permitan además afrontar la crisis económica que padecemos. Y dicho eso, también otra advertencia que la quiero hacer aquí, que estoy en Madrid, al señor Ignacio González. Ignacio González está haciendo un daño tremendo, nos está haciendo un daño tremendo, porque pone en cuestión y dice que somos insolidarios, que en Navarra somos insolidarios. Pues no. Yo le diría al señor González que piense una cosa, y es, ¿ha pensado qué significa para Madrid ser la capital de España? ¿Ha pensado en los beneficios que implica ser la capital de España? Porque, claro, evidentemente, la pujanza económica de Madrid es muy grande. Pero ¿cuánto eso se debe a la existencia al que aquí está el centro político y está el centro económico de España? Y que eso produce unos beneficios inmensos para la comunidad madrileña, que no es una comunidad autónoma más, que no puede considerarse Madrid como una comunidad autónoma. No, Madrid es la capital de España y eso genera un gran bienestar para sus propios ciudadanos, los que viven en Madrid. Y eso lo tiene que tener muy en cuenta. Y yo te digo también que en este momento la presión fiscal en Navarra es superior a la presión fiscal que hay en Madrid. Entre otras cosas, por ejemplo, en Navarra tenemos el impuesto de patrimonio y aquí no. Por ejemplo. Porque por suerte para los madrileños, perjuicio para nosotros, porque la autonomía fiscal que se creen que es como una especie de jauja, que allí no paga impuestos nadie. Claro, si no pagáramos impuestos no tendríamos servicios, no tendríamos infraestructuras, porque esas nos las tenemos que pagar nosotros. Y nosotros aportamos de la recaudación que tenemos fiscal, aportamos a las cargas generales del Estado en proporción a lo que la renta de Navarra representa en el conjunto de España, que es mucho más que por ejemplo, si habláramos por población, que es mucho más que eso, y con eso, ¿qué satisfacemos? Los gastos comunes de la nación española, es decir, aquellos servicios e instituciones del Estado que son comunes a todos y los que puede ejercer todavía el Estado en Navarra, que no ejerce y esa es la cuenta que se saca. Por lo tanto, al final, y con el resto, nosotros nos tenemos que apañar, porque si vienen mal dadas, nosotros no podemos pedir al Papa Estado que nos eche una mano. A lo mejor si llega un momento de asfixia financiera total, pues a lo mejor tendríamos que decir rescátenos usted, porque ya no podemos más. Pero en principio nosotros no tenemos la posibilidad de decirle al Papa Estado, oye, en el fondo ese que tienes, danos tanto dinero, danos más dinero, adelántanos, como estamos viendo que ocurre en las comunidades, y a mí eso me parece bien, porque así debe ser, ya está en el sistema pactado en la Constitución. Por lo tanto, pero que el señor González no se invente enemigos exteriores, que eso lo hacía el franquismo cuando tenía problemas y de repente se lanzaba el Gibraltar español y entonces porque nos creábamos el enemigo para robustecer el patriotismo español, mientras que González no es el único que protesta, ¿eh? Ahí también está Feijóo, también está Monago. Sí, Feijóo no ha protestado en esto. Y Monago va por libre, pero porque, en fin, yo a veces pienso si no tiene el síndrome de Estocolmo. ¿Qué quiere decir? ¿Eso de gobernar con Izquierda Unida al final hace daño? Digo lo que digo, que a veces me da la impresión de que tiene síndrome de Estocolmo. Si no, hay cosas que no las entiendo. Pero en fin, yo lo respeto mucho, ¿eh? Además, me parece que
Cuando se habla de Extremadura se hace se dicen cosas muy injustas sobre Extremadura. Y, por ejemplo, cuando alguien presume de que es que yo tengo miles de años de historia y los pobres extremeños no, pues yo digo, mire usted, Extremadura como comunidad política nace en el 1978, ciertamente. Bueno, en 1982 me parece que es su estatuto. En ese momento nace la comunidad extremeña como comunidad política. El pueblo extremeño ya existía. Pero en cualquier caso, una vez nacida, tiene los mismos derechos que cualquier otro. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Nos quedan un montón de cuestiones que tratar, pero será para otra oportunidad. Gracias, don Jaime Ignacio Urkullu, por venir a presentar este libro, El atentado que cambió la historia de España, de Feria de los Libros. Ya lo pueden conseguir en las librerías.